se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Lo peor que puede sucederle a uno es la traición. De manera personal, yo he vivido muchos momentos en el cual he confiado de un amigo o una amiga, y por esas razones de la vida, la persona con quien más yo confiaba me traicionó, y eso me causó un gran dolor. De la misma manera, a nuestro Señor Jesucristo, que vivió por más de 3 años con Judas, y le instruyó, le enseñó, hizo lo mejor que pudo posible para enseñarle su evangelio. Sin embargo, al final lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata a las malvadas autoridades de su tiempo. Eso le causó mucho dolor a nuestro Señor Jesucristo, aunque Él ya sabía, porque Él es Dios y Él ya sabía que eso iba a suceder. Y a pesar que Pedro, uno de sus discípulos que estaba más cerca de él, puesto que él había participado en muchas cosas que los otros discípulos no habían participado, como en la transfiguración y en el monte, cuando Jesús los llevó a Pedro y a Juan y a su hermano, los llevó allá, y Jesús se transfiguró y apareció Moisés y apareció Elías. Ellos 3 fueron unos escogidos de Jesús para que vieran su esplendor y su gloria como Dios. Sin embargo, Pedro, a pesar que él le repetía muchas veces que no lo iba a traicionar, que no lo iba a negar, en la noche de su condenación a nuestro Señor Jesucristo lo traicionó, negándolo 3 veces. Qué dolor para el Señor Jesucristo la traición. Y en estos momentos nosotros, el pueblo remanente, estamos sufriendo una traición de parte de los hermanos que se hacen llamar los reformadores. Como ustedes saben, el 31 de octubre, la iglesia luterana, esa iglesia que fue fundada por Martín Lutero, uno de los baluartes, uno de los hombres que fundaron la reforma protestante, esa iglesia se ha unido a la iglesia, a la Madre de las Rameras, en un concordato, en un contrato de ayuda y cooperación mutua. Una gran desgracia, algo terrible, una gran traición por aquellos que de la iglesia luterana que seguían los preceptos y todos las 90 condiciones que Martín Lutero había clavado en una de las puertas de las iglesias, de la iglesia católica. Una gran traición. Hay muchos hermanos luteranos que están completamente confundidos en estos momentos, porque a pesar de que han habido muchos mártires debido a esa reforma luterana, uno de los mártires más grandes y más masivos fueron la de los valdenses que, siguiendo las pautas, los preceptos de la reforma, ellos guardaban y tenían a la Biblia como la única fuente de la verdad, y la Biblia y solo la Biblia, como dice Martín Lutero. Y ellos, a diferencia de la iglesia luterana, los valdenses no solamente se dedicaban a guardar los preceptos de la reforma, sino toda la Biblia, incluyendo el cumplimiento fiel
y literal de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se los dio a Moisés en el monte Sinaí. Los mandamientos de Dios que existen desde antes de la creación del mundo y que el mismo Dios se los enseñó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Esos mandamientos que han estado por los siglos vigentes y que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla y a explicarla. Y los valdenses, que han sido uno de los principales promotores, implementadores de la reforma, ustedes saben que ellos han sido los más grandes mártires de la reforma luterana, de la reforma protestante. La Iglesia Católica y sus generales franceses, Cataño, uno de ellos, fue allá en el monte Piedmont, donde se estaban refugiando los valdenses, y en varias batallas mataron miles de valdenses. Y lo más sanguinario y cruel fue cuando ellos capturaron a toda una población valdense cerca del monte de Pélice y los llevaron ahí al monte de Pélice, donde hay un precipicio de más de 1 kilómetro de altura, 1000 metros, y ahí uno por uno los arrojaron desde ese precipicio a todos los valdenses, hombres y mujeres y niños, y los estrellaron contra las rocas que estaban abajo, a 1 kilómetro, o sea, 1000 metros abajo, donde pasaba un pequeño río. Y ahí las señoras, las mujeres embarazadas, los niños, niñitos recién nacidos, niños de 2, 3, 4 años, ancianos, adultos, todos han sido arrojados por este general Cataño a órdenes del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, y mataron a estos mártires que guardaban los mandamientos de Dios y el testimonio y la fe de Jesús. Y ellos, los valdenses, los primeros implementadores veraces y fieles de la reforma protestante, que protestaban contra las abominaciones de la Iglesia Católica, murieron como mártires dando su sangre y sellando la reforma protestante. Ahora han pasado ya siglos y ahora los que se llaman miembros de la Iglesia Luterana, aquellos que están supuestos a defender todo aquello que se había establecido como la reforma protestante, todos los puntos que hablan y denuncian a la Iglesia Católica como la ramera, la madre de las prostitutas del Apocalipsis. Ahora estos llamados nuevos luteranos han traicionado a los valdenses y a todos aquellos que dieron su vida por esta reforma. ¡Qué dolor, hermanos! ¿Y dónde está el himno Castillo Fuerte? Perdón. Están muy tristes, hermanos, por esa tradición. Pero sabemos que hay un remanente, hermanos. Hay un remanente que guarda sus mandamientos y que le creemos en Jesús y no nos retiramos. Y lo peor es esto, hermanos. Como ustedes saben, el año pasado vino el cardenal de Roma, Francisco, quien vino acá a Estados Unidos. Hermanos, en Filadelfia, el cardenal de Roma vino, según él,
celebrar el Festival de la Familia, el remanente verdadero que se salió de la Corporación Adventista y que ahora tienen una publicadora que justamente se llama en inglés El Remanente. Ellos no publicaron, sino ellos produjeron un libro, el libro original de la Gran Controversia. El libro original de la Gran Controversia sin haber sido mutilado por la Corporación Adventista. Y los hermanos lo han puesto en cada buzón, en todas las casas de Filadelfia, gratis, para que todos los ciudadanos de Filadelfia, ellos leyeran y se abrieran los ojos de lo que estaba sucediendo. ¿Y saben qué cosa ha pasado? Que el presidente de la Corporación Adventista, Ted N.C. Wilson, le envía una carta al cardenal de Roma, a Francisco, y le pide perdón, le pide disculpas porque este grupo de ¿cómo se llama? de confundidos, como dice la carta en inglés, y yo tengo la carta en inglés acá, porque se ha liqueado, o sea, se ha escapado la carta que aparentemente era un secreto entre la alta dirigencia de la Corporación Adventista, se ha liqueado, porque hay gente todavía que es honesta y ha hecho copias de la carta y la ha publicado en la internet. Y yo tengo la copia ahora. Y este hombre, este desgraciado, y no estoy insultando al presidente porque desgraciado significa sin gracia, porque no tiene la gracia de Dios ahora, y a pesar que el presidente de la Corporación Adventista es un enemigo del pueblo de Dios, este hombre agarró y le escribió a Francisco primero pidiéndole disculpas y perdón porque esta secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o sea, este pequeño grupo, como le llama, este pequeño grupo de confundidos, ha publicado esta edición sin ser editada de uno de los fundadores de la Iglesia Adventista, Ellen White, y la ha repartido gratuitamente en toda la población de Filadelfia. Y él dice ahí en su carta que ahí se vierten conceptos en la Iglesia Católica que se aplican solamente a un tiempo en cuando había una división entre los protestantes y la Iglesia Católica por muchos puntos que no se podían comprender. Y que le pedía disculpas porque ahora el nuevo liderazgo de la Corporación Adventista, bueno, él llama a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, han editado el libro de la Gran Controversia y le han quitado todo aquello que produce una división entre el cuerpo cristiano, y que ahora él está a disposición del Vaticano esa nueva edición para que vean que no hay ningún punto en el cual se ofenden a sus principios de la Iglesia Católica. En otras palabras, este hombre, Ted Wilson, nos ha vendido, nos ha traicionado. Y el problema es que la carta está en inglés y la mayoría de los hispanos que estamos en la Iglesia Adventista no sabemos inglés, ni siquiera sabemos leer en inglés. Y no sabíamos de esto. Ayer estaba hablando sobre el problema del fin del año de la misericordia en otra cadena, y mientras un pastor me estaba haciendo unas preguntas, yo estaba mirando y buscando información en Google, en la internet, y ¡pum!, me encuentro con la carta publicada por un grupo de hermanos que trabajaban para este hombre y le hicieron la copia y la sacaron y la han publicado. Y yo digo, pero esto lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. ¿Cómo es posible ahora que el líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ha vendido a todos nosotros? Yo, por lo menos, le dijo, ok, corporación, adiós para siempre. Yo ya no voy a dar más mis diezmos ahí. Y como ustedes saben bien que la corporación adventista está invirtiendo sus diezmos en el mercado de valores, en el Nasdaq, en la bolsa de valores de Nueva York. Y ahora el mercado ha perdido, o sea, se ha perdido más de $100 millones, dinero que se debería haber invertido en la predicación del Evangelio. Y estos malvados masones, porque Ted Wilson, el hijo, también es masón,
Porque miren, yo tengo un tío que es masón y toda su familia es masón, porque ese es uno de los requerimientos para ser masón. O sea, el hijo hasta el nieto tienen que ser masones. Ahora, el padre de Ted Wilson, que también fue pastor y presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue masón. Y hay un montón de evidencias de que fue masón. Y este hombre, que es el presidente de la Iglesia Adventista ahora, es masón. Por lo tanto, los masones y su rama, los jesuitas, son lo mismo. Este es un jesuita que está como presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y claro, ha vendido a toda la iglesia. Ahora, un montón de adventistas del Séptimo Día están pensando y están creyendo de que lo que él está haciendo está bien. En otras palabras, ya no se unió al ecumenismo, ya no se unió a la Iglesia Católica. Eso es una gran tradición. A mí me duele en el fondo de mi alma porque he invertido muchos años en la iglesia. He trabajado para sus instituciones anteriormente. A mí me duele completamente, estoy completamente destrozado. Pero lamentablemente, así como Jesús estaba completamente destrozado cuando Judas lo traicionó y completamente destrozado cuando Pedro lo traicionó, tenemos la esperanza. Jesús dice que eso iba a suceder y tenemos que aceptarlo. Pero eso no significa que vamos a seguir lo que dice Ted Wilson. Nosotros seguimos lo que dice la Biblia. Y como dice la Reforma Protestante, que sigue vigente, la Biblia y solo la Biblia. Y el Espíritu de Profecía que explica la Biblia. Y no hay otra salida. Y tenemos que seguir hasta el fin. Tenemos que seguir con valor. Tenemos que seguir estudiando el Espíritu de Profecía. Tenemos que seguir estudiando la Biblia. Tenemos que seguir afianzando nuestra fe. Porque acuérdense que el sello de Dios es el afianzamiento espiritual y mental en la ley de Dios y sobre todo en su cuarto mandamiento, en observar este día de reposo. No importa dónde. Puede ser en los montes, en los bosques, como puede ser en las mazmorras, ahí en medio de los gusanos, en medio de las ratas. Pero siempre guardará el séptimo día. Ese es el sello de Dios. Hermanos, es el cumplimiento de la profecía, no hay duda. Es doloroso, ante nuestros ojos estamos viendo todo esto, es doloroso, pero tenemos que seguir adelante con valor y firmeza. Y no dejarnos engañar por estos lobos disfrazados de ovejas, que nos dicen cosas bonitas, pero por abajo hacen traiciones. Ted N.C. Wilson es un traidor, y se lo digo en su cara. Y ya no quiero saber nada con él ni de su corporación. Ya no le voy a mandar mis diezmos. Prefiero enviarle a mis diezmos a todos esos pastores que están en mi país, que tienen que ir con bicicleta a unas aldeas lejanas, muchos de ellos a pie, en medio del bosque, en medio de las serpientes, y llegar a los pueblos alejados ahí en la selva peruana, sin dinero, sin nada, que mandarle a Ted Wilson, que tiene una casa de más de $10 millones, tiene su carro, tiene un montón de lujos, y están invirtiendo el dinero de los diezmos en el Nasdaq, en la bolsa de valores, con el fin de tener bonos, o sea, ese dinero extra a fin de año. Eso es un robo. Ted Wilson es un ratero, es un robo de nuestros diezmos. Bueno, hermanos, depende de ustedes, ahora como quieran, tómenlo, pero la sierva del Señor Ellen White dice que nuestros diezmos deben ser usados para que haya pan en la casa del Señor. Y no solamente pan físico, sino pan espiritual, sobre todo pan espiritual, que se lleve el Evangelio, que se den Biblias, que se repartan Biblias. Con ese dinero, 100 millones que se ha perdido en la bolsa de valores, se hubieran podido comprar miles de Biblias y se hubieran podido repartir gratis a tantos homeless, tantas personas que no tienen dinero, tantas personas inmigrantes que no tienen acá. Y sin embargo, por invertir esos diezmos en la bolsa de valores, se han perdido 100 millones de dólares hasta ahora. Ese es un robo. Ahora, si ustedes quieren, sigan mandando sus diezmos para que se los sigan robando estos desgraciados de la corporación adventista. No solamente Ted Wilson, sino ahí todos los vicepresidentes, el Ángel Rodríguez, que es un jesuita, y todos ellos. Hermanos, nos han traicionado. Si ustedes quieren seguir, acepten la traición, pero yo no. Yo sigo adelante. Yo y mi familia, como dice Josué, serviremos al Señor e invertiremos nuestros medios para servir al Señor, no para alimentar ni llenar de lujos a estos desgraciados de la corporación adventista. Hermanos, es una traición terrible. Ustedes mismos véanla,
Véanlo en la internet. Pongan ahí, hay varios websites que nos están poniendo, pero si ustedes ponen en Google fin del año de la misericordia, no solamente se van a enterar de lo que está sucediendo y de los planes de la Iglesia Católica para matarnos a todos nosotros que somos de remanente de Dios, sino también van a ver sobre esta carta de traición que mandó Ted Wilson a Francisco, al cardenal de Roma, que se hace llamar Papa, que no es Papa, sino es un papanata. Hermanos, adoremos a nuestro Dios, obedezcamos sus mandamientos, implementemos sus mandamientos tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y tal como Él nos ha explicado en sus evangelios. Y si no entendemos, vayamos al Espíritu Profecía, que ahí nos explica muy claramente, más claro que el agua, no puede ser esa explicación que la sierva del Señor Ellen White lo dice en sus publicaciones, en el deseado de todas las gentes. Ahí está claramente explicado, en Patriarcas y Profetas, claramente explicado los 10 mandamientos y cómo quiere que el Señor nos comportemos, a fin de que nosotros podamos heredar su reino de justicia, paz y gozo, y la vida eterna. Hermanos, seamos valientes como quiere que el Señor sea. A Josué le dijo, quiero que seas valiente y que te esfuerces. En el Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. En los evangelios dicen que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hay que ser valientes en estos tiempos de dura experiencia, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje que nos has dado en esta mañana. Te pedimos humildemente, Padre Celestial, que calmes nuestros dolores, que nos ayudes a ser fuertes y que nos ayudes a seguir adelante, Señor, hasta alcanzar la meta, ganar la corona de la vida eterna, y sabemos que muy pronto vendrás a rescatarnos y a llevarnos contigo a tu reino de justicia y paz y gozo en la Nueva Jerusalén, en su primera fase, y cuando replegues esta tierra y le hagas una tierra pura, santa y perfecta, cuando tu trono celestial esté acá en la tierra, Señor, estaremos contigo. Gracias, Padre Celestial, por este lindo sábado. Ayúdanos a seguir adelante aprendiendo de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.